Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. وخبروا للحوت إشيت القليل الجليلية مروا وخبروا للحوت إشيت القليل الجليلية إمي ليراوني إدي شيبلتين لين الجليلية Montagna di Gesù in un rio metumara נשתחת ודמו וג'סו עלינו היא נתת כל סתה פיסמה ופלר ורומלה ועמלו דישיפלי מלשוס קולה ועמדו פליסם תלמיסי ותליבה ותליס ספירטו סנטו Ualmo mi harsu da kodlu lior naiti omina Morru uhabru lil khumti ishitil ulay il Galilea
Salahar Tazmini, Salahar Tazmini. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam el al-Jami'. Empezamos este episodio con el canto Ide anunciada a mis hermanos de Kiko Argüello, ejecutado en arameo por Mark Farrugia, que dice: Ide anunciada a mis hermanos que vayan en Galilea y allá me verán, porque hoy quiero hablar precisamente del camino, del paso de Jesucristo en el mar de Galilea, en los evangelios de Marcos, Mateo y también en el evangelio de Juan, a la multiplicación de los panes y los peces, de la que me ocupé en uno de los episodios anteriores, le sigue un acontecimiento histórico, maravilloso, de gran importancia: Jesús caminando sobre las aguas del mar de Galilea. El hecho de que sea un acontecimiento histórico tan relevante lo demuestra el hecho de que no solo se informa de él en los dos evangelios sinópticos de Marcos y Mateo, sino que también en Juan, que elige solo unos pocos signos, 7, se informa precisamente de este signo tan importante de Jesús, el Mesías, caminando sobre las aguas. En los tres evangelios que he citado, Marcos, Mateo y Juan, este acontecimiento sigue a la multiplicación de los panes y los peces, por lo que tomo precisamente de los últimos versículos del Evangelio de Juan de la multiplicación de los panes, donde se introduce este acontecimiento de Jesús alcanzando a los discípulos caminando sobre el mar. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 14-15. Entonces la gente, viendo la señal que había realizado, dijo: Este sí que es el profeta, el que viene al mundo. Pero Jesús, sabiendo que venían a prenderle para hacerle rey, se retiró de nuevo al monte, él solo. En primer lugar hay que señalar, y lo recuerdo también del episodio de la multiplicación de los panes y los peces, que estamos en un contexto pascual. Un poco antes, en Juan 6:4, el evangelista señala que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Así que estamos precisamente en el contexto de la Pascua, de la victoria de Dios sobre el mar y también sobre los enemigos del pueblo, los egipcios, que perseguían a Israel. Esta fiesta de la Pascua es todo un memorial, como se dice en hebreo, un ziccarón, del poder de Dios que sacó a su pueblo de la esclavitud a la libertad y abrió caminos inesperados e imposibles en medio del mar. Tras la multiplicación de los panes y los peces, la multitud, o los hombres que vieron la señal, reconocen a Jesús como el profeta que ha de venir al mundo. Es una clara referencia al Mesías, el profeta que en el libro del Deuteronomio se profetiza que será Moisés, un profeta igual a Moisés. Hasta hoy el Mesías en la tradición judía debe repetir los prodigios del Éxodo, y no olvidemos precisamente que en ese evangelio nos encontramos en un contexto pascual. Por ejemplo, el Mesías debe dar el pan del cielo como Moisés dio el maná, cosa que hace Jesucristo. Y en el Evangelio de Juan, después de este acontecimiento del Señor caminando sobre el mar, habrá toda una catequesis de Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaún sobre este pan que viene del cielo, que en definitiva es el mismo. Esta es la novedad también. Después de esto observamos que Jesús, habiendo oído que venían a hacerle rey, se retiró al monte él solo. Esta es una nota en la que quiero detenerme. Jesús se retira al monte completamente solo. Sí, como dice la tradición, la primera multiplicación de los panes y los peces tuvo lugar en Tabga. Es evidente que este monte al que Jesucristo sube para retirarse es el monte de las bienaventuranzas, lugar en el que he tenido la gracia de vivir desde muchos años, 17 años. Jesús se retira a este monte para no ser hecho rey y también para orar. Las laderas del monte de las bienaventuranzas están justo enfrente de Tabga, así que justo enfrente del lugar, enfrente del memorial o del santuario de la multiplicación de los panes y los peces.
Así que el monte de las bienaventuranzas no es solo el lugar donde Jesús proclama el corazón del Evangelio, que es el sermón de la montaña, sino que es también el monte de la oración, donde Jesús se retira completamente solo. En griego se utiliza la palabra monos, de donde viene la palabra monje. En griego retirarse se dice anachoreo o anachorein, que es el mismo verbo del que viene la palabra anacoreta, que significa ermitaño, monje. Ves como aquí está toda la tradición de esta búsqueda de Jesucristo con la intimidad del Padre, solo a solo con el Padre, que luego evidentemente esta intimidad profunda que evidentemente inspiró toda la tradición monástica. Ahora quiero detenerme en el hecho de que mientras Jesús está en el monte, sus discípulos bajan al mar, como dice un poco más adelante el Evangelio que vamos a proclamar ahora. Es decir, mientras los discípulos van al mar y se embarcan, Jesús sube al monte. ¿Por qué? Lo acabamos de leer, porque quieren, según el Evangelio de Juan, secuestrar a Jesús para hacerlo rey. Y aquí hay que relacionar esta reacción de Jesucristo con el movimiento de los celotas. En el texto griego se utiliza un verbo muy importante que es el verbo arpazo. Precisamente quiere decir secuestrar, es decir, vienen a secuestrar a Jesús. Y de este verbo también viene el término griego arpax, que significa buitre. Es decir, quieren secuestrar a Jesucristo, una cosa muy curiosa, quieren llevárselo para hacerlo rey. Pero ¿quién quiere secuestrarlo? Con toda probabilidad los celotes, que tenían su centro en Galilea, en concreto en la ciudad de Gamla, de la que hablaremos, donde nació Judas el Galileo, uno de los líderes más importantes del movimiento celote, y por tanto donde nacieron los propios celotes, que como sabemos eran un grupo dentro del judaísmo que aunque seguían la doctrina, las enseñanzas de los fariseos en materia religiosa, sin embargo tenían la particularidad, como dice Josefo Flavio, de considerar a Dios como el único Kyrios, el único Señor. Por lo tanto no podían aceptar el poder romano, eran claramente antirromanos, organizaban revueltas contra el poder pagano opresor que los obligaba, por lo tanto, a relacionarse con el paganismo, con la idolatría, y además tenían un brazo armado que se llamaba los sicarios, y luego después los celotes son los que desencadenaron las dos revueltas judías, la primera que llevó a la destrucción del templo, así que los celotes que tenían su centro en Galilea y justo cerca del monte de las bienaventuranzas, en Gamla está situado precisamente cerca del monte de las bienaventuranzas. Jesucristo no quiere entrar en este juego, sino que se hace anacoreta, como dice el texto griego, se retira al monte solo. Es interesante que Juan diga se retiró al monte, significa que a Jesucristo le gustaba subir al monte y encontrar momentos especiales de intimidad con el Padre. Sabemos que pasaba horas e incluso noches en oración profunda, de profunda intimidad con su Padre. Para comprender esta situación, esta reacción de Jesucristo, se puede leer un texto de Josefo Flavio, gran historiador contemporáneo de Jesús, el libro de las antigüedades judaicas o antigüedades judías. Citaré un texto referente a Juan el Bautista. Recordemos que justo antes de este acontecimiento se narraba en los sinópticos el arresto de Juan el Bautista. Cito ahora Josefo Flavio. Herodes Antipas dio muerte a Juan a pesar de que era un hombre bueno, que exhortaba a los judíos a practicar la virtud y observar la justicia entre ellos y la piedad hacia Dios, y al hacerlo los invitaba a reunirse para el bautismo. Aquí observo que Josefo Flavio es verdaderamente un testigo histórico de la existencia histórica de Juan el Bautista, de su predicación y del hecho de que bautizaba. Continúo con la cita. Pero cuando se agregaron otras muchedumbres que se complacían en escuchar sus sermones, temiendo Herodes su gran habilidad para persuadir al pueblo, no fuera a provocar alguna sedición, pues parecían dispuestos a hacer cualquier cosa ante su exhortación, la exhortación de Juan el Bautista. Entonces Herodes pensó que era mucho mejor
antes de que surgiera alguna noticia, deshacerse de él, tomando primero la iniciativa. Y Juan, por esta sospecha de Herodes, fue enviado encadenado a la mencionada fortaleza de Maqueronte y allí fue asesinado. Hasta aquí Josefo Flavio. Esta cita es de gran importancia, además de que es un testimonio histórico, como he dicho, porque siempre hay voces que se levantan contra la historicidad de los evangelios, pero es importante porque aquí tenemos evidentemente un testimonio histórico de absoluto valor. Además de eso es importante porque Josefo Flavio constata que Juan el Bautista tenía mucho éxito y multitudes de personas se complacían en escuchar sus catequesis, como dice Josefo Flavio, y por eso Herodes empezó a temer que Juan provocara alguna revuelta porque tenía un gran carisma. Este era el ambiente histórico en la época de Jesús y necesitamos conocer este ambiente. Herodes y también los romanos tenían un terror constante a las revueltas, a las reuniones de multitudes, a las grandes figuras carismáticas. Así que, como podéis ver, el móvil es político. El propio Jesús, que ya era sospechoso por Herodes de ser una reencarnación del Bautista, como nos cuentan los evangelios sinópticos, estaba por tanto a merced de ese tirano que era Herodes Antipas, que estaba encerrado en su fortaleza de Tiberíades y desde allí gobernaba Galilea. ¿Y qué hace Herodes Antipas? Herodes Antipas tiene miedo de Jesucristo. Y de un lado, que estaba a favor de Roma, los antiromanos, los celotes, todo lo contrario, esperaban un Mesías político que podía conseguir liberar el pueblo de Israel de la ocupación romana. ¿Y qué hace Jesucristo? No entra en los juegos políticos, es decir, se retira. Y evidentemente después de un milagro tan impresionante, él podía ser reconocido como el Mesías, y además seguido por tantas multitudes a las que había alimentado con su palabra y después con la multiplicación de los panes y los peces. Pero ¿qué hace Jesucristo? Se retira, porque él y sus discípulos podían ser fácilmente sospechosos de tener estrechos vínculos con los celotes de Gambla y por tanto de tramar una revuelta. Entre otras cosas, ese zorro, que era Herodes, podía pensar fácilmente que ese profeta tan querido por el pueblo y venido de Galilea podía organizar una revuelta, ya que era muy carismático. Por eso Jesús no se queda mucho tiempo en un lugar, sino que hace que sus discípulos se pongan en camino hacia Betsaida. Y Jesucristo mismo desoye a la multitud y se esconde en este maravilloso escondite, en esta profunda intimidad con su Padre. Pero por supuesto, las motivaciones de Jesús no son solo políticas, son mucho más profundas. Jesús no solo huye, sino que sobre todo no quiere que se tergiverse su misión. Jesús no fue, no es y no será un libertador político o social. No será un rey humano que vino a saciar nuestra hambre física o nuestra hambre de bienestar humano o de paz. Y no será un Mesías triunfante, no acepta ser hecho rey como rey humano, sino que él es verdaderamente el rey celestial, es el Mesías sufriente, triunfará a través del sufrimiento, y así entramos inmediatamente en el acontecimiento que sigue después de estos versículos que he comentado brevemente. Vamos a proclamar desde el Evangelio de Juan, capítulo 6, los versículos 16-17. Mientras tanto, cuando llegó la noche, sus discípulos bajaron al mar, subieron a la barca y partieron hacia la otra orilla, en dirección a Cafarnaúm. Y había oscurecido, y Jesús aún no había llegado hasta ellos. Esto es maravilloso porque Jesucristo, como veremos, obliga a sus apóstoles a subir en el barco y allá se manifestará, esta es la epifanía, la teofanía de Dios, se manifestará como
yo soy que camina sobre las aguas. Por eso ahora vamos a reflexionar sobre todo esto con un canto que es el canto de Moisés, precisamente que celebra el triunfo de Dios sobre los enemigos, para nosotros los enemigos espirituales, sobre las aguas. Cantemos al Señor, cantemos al Señor, que se cubrió de gloria, de gloria, de gloria, precipitó en el mar, caballo y caballero, mi fuerza y mi canción es el Señor, Él es mi salvación, es mi Dios y yo lo ensalzaré. Precipitó en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. El Señor es un guerrero, su nombre es Yahvé. Los carros del faraón y a todos sus valientes precipitó en el mar. Precipitó en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. Mi fuerza y mi canción es el Señor, Él es mi salvación, es mi Dios y yo lo ensalzaré. Precipitó en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. Tu diestra poderosa, gloriosa por su fuerza, tu diestra, oh Señor, aplasta al enemigo, aplasta al enemigo. Precipitó en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. Mi fuerza y mi canción es el Señor, Él es mi salvación, es mi Dios y yo lo ensalzaré. Como he dicho en la primera parte de este episodio, los evangelios de Marcos y Mateo también narran este acontecimiento, y según estos dos evangelios sinópticos hay un verbo muy interesante. Jesús dice literalmente, el texto griego obliga a los discípulos a subir a la barca. El verbo griego utilizado por los sinópticos significa precisamente obligar, empujar, forzar. Los discípulos tienen que experimentar la tempestad, tienen que experimentar el estar solos en la barca, sin su Señor, sin Jesucristo, tienen que ir a la otra orilla sin Jesús. Y esto quizás nos escandaliza porque sabemos que la palabra del Evangelio tiene un fuerte vínculo con nuestra vida personal, con nuestra existencia. Jesús muchas veces nos obliga, nos empuja, nos obliga a entrar en la tempestad para que su gloria se manifieste, y todos en nuestra vida pasamos por tempestades, vientos contrarios en nuestra vida, y muchas veces esto es precisamente lo que nos escandaliza, cuando nuestra barca, es decir, nuestra vida, se ve atormentada, zarandeada, o incluso nos parece perdida a causa de las tempestades que tenemos que atravesar en nuestra existencia. Estas tempestades, aunque nos escandalicen, son la voluntad de Dios. Es el mismo Jesucristo quien obliga a los apóstoles a vivirlas.
Él les obliga a subir a la barca. Incluso el Evangelio de Juan señala que los discípulos bajan al mar mientras Jesús ha subido a la montaña. Los discípulos bajan al mar y suben a la barca. Y he aquí una cosa hermosa. Pensad que en los años 1986-87, debido al bajo nivel de las aguas, se hizo un descubrimiento sencillamente sensacional. Se encontró una barca de la época de Jesucristo, de modo que hoy podemos hacernos una idea del tipo de barca que utilizaban Jesús y sus discípulos. Y sabemos que no solo a Jesucristo le encantaba caminar, eran grandes caminantes en la época de Jesús, sino que muy a menudo tomaba botes a zonas del lago. Incluso arqueólogos israelíes y de otros países están buscando cada vez más puertos donde desembarcaba la gente en la época de Jesús, en la época del Segundo Templo. Pero hoy podemos ver los restos de un barco encontrado y realmente recuperado providencialmente, y no fácilmente, que se puede admirar hoy en el kibbutz Ginnosar, que está justo al lado de la antigua ciudad de Magdala. Y allá en este kibbutz se guardan los restos de este barco, y hoy podemos conocer cómo era un barco a la época de Jesús. Es hermoso. Este barco sabemos que en este barco podían albergar hasta 13 personas, más o menos, así que Jesús y los 12. Y ciertamente era un barco utilizado para la pesca y también posiblemente como medio de transporte. También ha sido fechado con radio de carbono 14, y la respuesta de este análisis fue que la tala de los árboles tuvo lugar entre 120 a.C. y el 40 después de Cristo, y así, junto con otras pistas, fue posible datar realmente esta barca en la época de Jesús. No solo eso, en el lecho del casco del barco se encontraron algunos agujeros, lo que demuestra que el barco tenía un mástil, por lo que era un barco de vela, pero también podía moverse con remos. Es interesante que los arqueólogos de Magdala, tan cerca del lugar donde se encontró el barco, hayan desenterrado un mosaico del suelo que representa con precisión un barco con mástil y vela, y también se pueden ver los remos y incluso el timón. Como ven, se cree que el barco tenía una tripulación de 5 personas, pero podría haber tenido capacidad para 15 y aún hoy podemos verlo. Evidentemente esta barca tiene también una importancia simbólica para nosotros. Sabemos lo que es la barca. La barca es nuestra vida. Estamos en esta vida como en una travesía hacia la otra orilla, que es el reino de los cielos. Y en esta travesía, en esta barca, debemos experimentar tempestades, debemos experimentar a menudo estos vientos contrarios y estas olas que agitan. Esto es un símbolo de la precariedad de nuestra vida, siempre amenazada por los vientos de la muerte, los vientos en contra, el sufrimiento. Pero, sobre todo, como sabemos, la barca es el símbolo de la Iglesia, la barca donde Jesucristo está con sus discípulos, y desde esta barca enseña a los discípulos, a las muchedumbres, hace prodigios. Pero Jesús también debe hacer experimentar a sus apóstoles su ausencia. Y esto ya es una palabra para nosotros, porque como veremos dentro de un momento, a menudo nos encontramos en nuestra existencia, pero también en la Iglesia, en medio de vientos contrarios. Pensamos que todo está perdido y esta es una gran tentación. Los vientos en contra, no solo los vientos del mundo exterior, sino también dentro de la misma Iglesia. Pensamos que a estas alturas Jesús ya no está en la barca, que esta barca por tanto va a la deriva y es simplemente presa o víctima de la libertad del hombre, es decir, de los errores de los hombres fuera y dentro de la Iglesia. Sin embargo, Jesucristo desde la montaña levanta las manos como Moisés cuando Israel luchaba contra Amalek, y parece que está lejos de la batalla, pero no es así, porque está alzando las manos, está intercediendo por el pueblo, por nosotros, y mientras alce las manos el pueblo gana. Moisés contra Amalek, cuando las baja, el pueblo pierde. Jesús, por supuesto, es el verdadero intercesor, aquel que desde la montaña vigila aquella barca,
Aunque cueste aceptarlo, Jesús ciertamente no es un sádico, pero quiere que los discípulos tengan esta experiencia para que conozcan su poca fe. Deben tener esta experiencia. Experimentar la noche, la tormenta, la ausencia de Jesucristo o la ausencia aparente de Jesucristo, y el hecho de que tienen que experimentar el hecho de que son precisamente hombres de poca fe. Pero, y esta es la buena noticia, Jesucristo no abandona esa barca. No estamos a merced de los errores de los demás. No estamos condenados a ser víctimas de los pecados de los demás, fuera y dentro de nosotros, fuera y dentro de nuestras vidas, fuera y dentro de la iglesia. Pero Jesucristo controla esta barca desde lejos, como hacen los buenos padres para educar a sus hijos, no neuróticamente desde cerca, sino desde lejos. Y veremos que intervendrá no en la primera parte de la noche, ni en la segunda, ni en la tercera, sino en la cuarta parte de la noche, al amanecer, entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando todo parece perdido, en el último minuto, no porque sea sádico, sino para que en la debilidad total, en el sufrimiento más grande, y sobre todo experimentando su poca fe, al mismo tiempo los apóstoles experimenten la gracia, el poder, la misericordia de Jesucristo, que quizás a veces interviene en el último momento en nuestras vidas, incluso en la iglesia, pero nunca nos abandona porque es fiel para siempre. Así pues, queridos amigos, estamos en el medio del lago, en medio del mar de Tiberíades, estamos en medio de la tempestad también en nuestra vida. El Evangelio de Juan dice que ya había oscurecido y Jesús aún no había llegado hasta ellos. El mar estaba agitado porque se soplaba un fuerte viento. El Evangelio de Juan hace hincapié en la oscuridad. Dice el español que ya se puede traducir, estaba ya oscuro. Pero obviamente en el idioma original griego este término es sin duda mucho más evocador. No siempre se puede traducir, por desgracia, pero literalmente dice en griego kaiskotia ede egegonei, es decir, ya la tiniebla había llegado, estaba llegando ya, y Jesús aún no había llegado hasta ellos. Juan hace hincapié en las tinieblas. Todo el Evangelio de Juan desde el prólogo es una lucha constante entre la luz y la tiniebla. Y las tinieblas. Evidentemente una lucha asimétrica, desigual, pero muy seria. O sea, asimétrica, desigual, pero no por ello menos seria. Está claro que la luz vence a las tinieblas, pero las tinieblas siempre amenazan, nos amenazan. Eso sí, hemos dicho desde el principio que estamos en un contexto pascual en este Evangelio. Al principio del capítulo 6 el evangelista Juan había señalado que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces estamos en un contexto pascual, es decir, el contexto del libro del Éxodo. ¿Qué significa entonces que Jesucristo es la luz? Significa que Jesús es la columna de fuego. Es un cumplimiento de esta prefiguración de la columna de fuego que había guiado al pueblo en medio de las tinieblas y en medio del mar. Esa columna de fuego que era fuego de noche y humo de día. Es interesante porque la tradición judía subraya este aspecto luminoso, pero al mismo tiempo a veces oscuro como una nube, porque la misma nube era fuego de noche y humo de día. Es un símbolo de Dios mismo. Y ahora Jesucristo es esta columna de fuego que aparece en medio de las tinieblas. El evangelista señala que el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. El mar de Galilea, por su posición geográfica, y esto es muy interesante, es sujeto a cambios climáticos repentinos. Los que vivimos aquí, o que hemos vivido aquí enfrente del lago de Galilea, lo sabemos muy bien. O sea que el mar de Galilea, el lago de Tiberíades, está sujeto a cambios climáticos repentinos. Eso se debe principalmente a los choques entre las diferentes corrientes de vientos que vienen del desierto y luego sobre todo del norte, los vientos fríos del monte Hermón del noreste, y esto desencadena tormentas repentinas. Esto es precisamente
lo que nosotros algunas veces hemos experimentado. Yo, por ejemplo, experimenté precisamente una tormenta en el medio del lago y estaba en la barca, y os aseguro que no es precisamente una experiencia maravillosa, es una experiencia impresionante porque son tormentas muy repentinas y no hay modo muchas veces de preverla. Entonces, aunque gente o pescadores muy expertos pueden vivir repentinamente estas tormentas. Muy bien, ahora haremos una pausa. Hay algo muy importante que tengo que decir, claramente os recuerdo que Radio María España, como todos Radio María del mundo, se sostiene únicamente con nuestros donativos, con donativos de sus oyentes. Y entonces es importante, si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando este programa o aún mejor otros programas más interesantes, Radio María necesita la ayuda de todos nosotros. Por eso nosotros también ofrecemos un servicio gratuito en Radio María. Entonces vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan, que nos recuerdan precisamente esta invitación a ser generosos, porque el Señor es generoso con quien sea generoso. Gratuitamente hemos recibido, gratuitamente queremos dar. Gracias. Estamos comenzando un año nuevo muy especial, un año jubilar que nos invita a caminar como peregrinos de la esperanza. El Papa Francisco nos ha recordado que la vida cristiana es un camino que necesita momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza, compañera insustituible que permite vislumbrar la meta, el encuentro con el Señor Jesús. Y un año más, Radio María quisiera colaborar en tan bella misión, ofreciendo a través de sus ondas esos alimentos espirituales que robustecen la esperanza. Ayúdanos a hacerlo posible con tu oración, compromiso voluntario, testimonio y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 80 10, a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Radio María os desea a todos un santo y feliz año nuevo como peregrinos de la esperanza. Entonces, queridos amigos, después de haber oído esta invitación, quiero dar un ejemplo concreto de lo que decía antes de esta pausa, o sea, de estas tormentas repentinas que algunas veces se pueden vivir en el lago de Tiberíades. Yo mismo tuve la gracia de estar presente durante una de estas tormentas, aunque sinceramente, lo digo sinceramente, no tengo miedo a decirlo, ni vergüenza. Como hombre de poca fe tenía un poco de miedo. Estoy acostumbrado a ir al mar porque me gusta pescar, pero allí tuvimos en realidad una gran tormenta. Recuerdo que en el año 2000 el agua del lago estaba muy tranquila, era completamente llana, y cuando en la barca llegamos casi a la mitad del lago, tal como dice aquí el Evangelio, nos topamos con una tormenta terrible, con olas muy altas. Fijaos, íbamos en una barca de 100 personas, y las olas venían directo a la barca, hasta el interior de la barca. Hasta los mismos marineros se asustaron. También porque éramos 100 sacerdotes vestidos de negro, así que tal vez hasta siendo un poco supersticiosos, pensaron que a lo mejor que no traíamos buena suerte. Después regresamos bien, en paz, pero es muy interesante vivir una tormenta repentina en el lago de Tiberíades. Yo creo que el Señor nos ha permitido vivirla para hacer también esta experiencia. No, las cosas nunca pasan al azar por acaso.
El mar de Galilea, según la tradición judía, es una de las grandes maravillas. Como dice el Midrash Tehillim, o sea, el Midrash del libro de los Salmos, dice así: Dios dice, 7 mares he creado en la tierra de Israel, pero solo uno he escogido para mí, que es el lago de Genesar, es decir, Ginnosar, el mar de Galilea, que es precisamente uno de los nombres, tiene varios nombres en el Evangelio y también en la tradición judía. Uno de los nombres es el mar de Ginnosar, o mar de Galilea, o lago de Galilea, mar de Tiberíades o lago de Tiberíades. Y aquí incluso dice que Dios creó 7 mares en la tierra de Israel, y 7 es el símbolo de la plenitud, pero uno eligió él. Claramente ese es un texto judío, pero también esto es maravilloso para nosotros. Dios escogió este lago para manifestar su gloria, para que Jesucristo manifieste su gloria. De hecho, aquí notamos inmediatamente después en el Evangelio que los discípulos, después de remar unas 3 o 4 millas, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y tuvieron miedo. Mateo señala que la barca estaba a muchas millas de tierra. Juan, por otro lado, es a menudo histórico, ya que él también es un testigo ocular, pero a menudo da detalles valiosos. Juan da la distancia precisa, 25 o 30 estadios, o 3 o 4 millas, así que la barca está en el medio del mar, está en las garras de los vientos. ¿Y qué pasa? Lo que ocurre es que en ese preciso momento llega Jesucristo caminando sobre el mar. ¿Y cuándo? En la 4ª vigilia de la noche, dice el Evangelio literalmente, es decir, desde las 3 aproximadamente hasta las 6 de la mañana, o sea, cuando todavía es de noche y ya está amaneciendo. Esta 4ª víspera o vigilia sabemos que se contaba según la división griega y romana de las vigilias. Los griegos y romanos contaban la noche en 4 vigilias. La última vigilia se llamaba precisamente proí, es decir, mañana, precisamente desde las 3 hasta las 6 de la mañana. En ese momento Jesucristo se dirige hacia los discípulos, como he dicho ya. No interviene inmediatamente, sino que espera a que los discípulos están bien cocidos, si se puede decir así, es decir, que tengan esta experiencia, que toquen a fondo su miedo, su poca fe, que experimenten esta profunda oscuridad y este viento en contra, que no pueden hacer nada, que no pueden hacer esta travesía solos. Además, esta referencia a la vigilia es ciertamente una reevocación del texto del Éxodo, precisamente del paso milagroso del mar, porque en Éxodo 14 se dice que Dios interviene be'ashmoret haboker, en la vigilia de la mañana, es decir, en el último momento de la noche, cuando ya está amaneciendo, que es signo precisamente de la intervención de Dios, y luego, por supuesto, en el Nuevo Testamento, de la gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este momento Jesús interviene, como en el Antiguo Testamento Dios ha cumplido este signo del mar sobre el mar en la vigilia de la mañana. Así Jesús interviene y camina sobre el mar y se acerca a la barca, por lo que los discípulos tienen miedo. Este hecho de caminar sobre el mar está ciertamente en conexión con el Antiguo Testamento. Jesucristo cumple todas las Escrituras en su plenitud, también el Antiguo Testamento. Por eso debemos tener un gran amor por el Antiguo Testamento, así como por supuesto por el Nuevo. En el libro de Job se dice de Dios que Él noté shamaim levado, es decir, Él extiende los cielos, literalmente Él solo, por sí mismo. O sea, literalmente dice, noté shamaim levado, extiende los cielos Él solo. Y en el Evangelio de Juan dice que Jesús está solo en la montaña, por lo tanto, Él solo extiende los cielos. Y a continuación se dice de nuevo, en hebreo, en el libro de Job, ve dorech al bomote yam, es decir, y camina, pasea, posa sus pies en las alturas del mar, dice literalmente, y pasea
sobre las alturas del mar, o sobre las olas más altas del mar se puede traducir. Así que es Dios quien camina sobre las olas del mar. Jesús realiza este signo para demostrar a sus discípulos que Él es el Dios poderoso, el yo soy, que camina sobre las olas del mar, que camina sobre las olas de nuestro mar. En el profeta Isaías hay una frase maravillosa, dice: no temas, dice el Señor, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, me perteneces. Si tienes que cruzar las aguas, yo estaré contigo, los ríos no te sumergirán. Y poco después dice: porque yo soy el Señor. Y aquí hay algo fundamental que quiero señalar y que vamos a profundizar en el próximo episodio. Inmediatamente después de que los discípulos tienen miedo de ver a Jesús, dice el Evangelio de Juan, en los últimos versículos de este mismo Evangelio que estamos comentando hoy se dice, versículos 20-21, pero Jesús les dijo: soy yo, no temáis. Así que los subieron a la barca, y enseguida la barca tocó la orilla a la que se dirigían. Aquí Jesucristo normalmente se traduce en nuestros idiomas. Jesucristo dice a los discípulos: soy yo, no temáis. Claramente esto es la primera traducción. Pero literalmente en griego no se dice soy yo, o sea, como una autoidentificación o Jesucristo que se hace identificar, pero literalmente dice ego eimi. No soy yo, sino yo soy. No es una simple identificación. Jesús no dice simplemente heme aquí, soy yo, sino que dice yo soy. Ego eimi. Y sabemos que este en el Antiguo Testamento es el nombre de Dios por excelencia. En el libro del Éxodo, Dios en la zarza ardiente entrega su nombre a Moisés y a través de Moisés a todo Israel, diciendo en hebreo: Eheye asher eheye. Yo soy el que soy. Se puede traducir también yo seré el que seré. Y por este nombre yo seré recordado. E Isaías recoge muchas veces este nombre, precisamente Anihu, yo soy, Ani Adonai, yo soy el Señor, que se traduce en griego ego Kyrios, yo soy el Señor. Y aquí se podrían citar muchos pasajes, no solamente del profeta Isaías, en los cuales se vincula este nombre del Señor yo soy con el hecho de que Dios estará con Israel y le hará cruzar las aguas. Por ejemplo, Isaías 43, si tienes que cruzar las aguas, yo estaré contigo, porque yo soy el Señor. Y luego hay muchos otros pasajes que podríamos citar, donde por ejemplo Dios dice: yo soy el Señor. Así habla el Señor, que abrió un camino en el mar y una senda a través de las aguas impetuosas. También en el Salmo 77 el orante dice a Dios: abriste tu camino en medio del mar, tus sendas en medio de las aguas impetuosas, y tus pasos no se veían. Dice literalmente: tus pasos no se veían. Entonces este versículo se cumple plenamente en Jesucristo, que ciertamente también es el Dios del Éxodo, que abrió este camino en medio del mar, que abrió los senderos en medio de las grandes aguas. Y aquí dice en hebreo: veikvoteja lo nodau, y tus pasos, literalmente tus huellas, no eran conocidas, dice literalmente en hebreo. O sea, permanecían invisibles, es decir, permanecían misteriosas, escondidas. Este texto es importantísimo en la tradición judía, porque la tradición judía hace hincapié en las huellas del Mesías, que son misteriosas, que son invisibles. Estas huellas del Mesías pasaron sobre el lago de Galilea cuando caminó sobre el mar. Y ya en el próximo episodio vamos a profundizar todo esto. Y quiero decir que el yo soy está presente en medio de nuestras olas, de nuestras tempestades. En la tempestad, Dios nos salva no solamente de la tempestad, sino en la tempestad. Entonces, fijamos nuestros ojos sobre Jesucristo, el yo soy. Muchas veces nosotros no somos, experimentamos que no somos, pero Él es, Él está con nosotros, es con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el yo soy.
aparece en nuestras oscuridades, porque Él es fiel por siempre, porque es el yo soy que camina sobre las olas de nuestro mar, de nuestros mares más profundos. Muchas gracias y os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María y hasta la próxima. Muchas gracias. Venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mis cansancios, que a otros descansen. Amor que quiero seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que quiero. En mi barca no hay oros ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. ליבי אם תקום עליי